a la red evolutiva de impacto responsable en la red de los Centennials. Y para mí es un placer darles la bienvenida hoy, miércoles, Pilar del lenguaje, hablando de lo que es la metacognición, los elementos que dentro de ese espacio en la programación neurolingüística, recordando que estamos en el pilar del lenguaje, cómo lo podemos aplicar. Entonces vimos desde qué lugar nosotros nos comunicamos, desde qué lugar aprendemos en ese espacio kinestésico, visual, olfativo, gustativo. Muy bien. Entonces para esta mañana, lo que quiero pedirles es que vayamos profundo dentro de lo que es esta identificación para avanzar en cómo utilizo esto, ¿no? Cómo utilizo este espacio metacognitivo y cómo empiezo a salir de esa competencia inconsciente, incompetente, inconsciente y cada una de las fases que hemos venido practicando. Ya tenemos el modelo completo para practicar la transformación emocional. Entonces yo les voy a pedir hoy que vinculemos el aprendizaje de ayer con el lenguaje. ¿Por qué? Pues porque lo vimos. La declaración de mi mejor versión, quién deseo ser, cómo deseo vivir, hace parte de algo que nosotros en programación neurolingüística llamamos paquete verbal. Y en el paquete verbal, cuando hablamos del aprendizaje, requerimos ver que hay 4 espacios que nos van a llevar a potencializar ese proceso de aprendizaje. Dentro de esos 4 espacios tenemos el primero que tiene que ver con la autopercepción realista. Y aquí hacemos un marco. Autopercepción realista. ¿Cómo hacemos un marco? ¿Qué es un marco? Es el espacio en donde yo observo. ¿Sí? Hablamos que dónde están los pensamientos hace unas semanas atrás. Y decimos, bueno, si abrimos nuestro cerebro nos vamos a dar cuenta que no está en nuestro cerebro. ¿Sí? Muchas veces decimos pensamientos y pensamos en el cerebro. Y es un espacio, y ese espacio tiene un marco, tiene un contexto. El marco es el contexto, y el contexto tiene que ver con las ideas y los juicios que hago o dibujo de mi autopercepción en este momento en mi proceso de aprendizaje. ¿Qué autoobservación, qué autopercepción realista? Y cuando digo realista es porque existe para tu realidad, ¿sí? Puede ser que para la realidad de otros sea distinta, pero aquí como nos interesa es el espacio de aprendizaje propio. Hoy estamos observando nuestro proceso de aprendizaje. Entonces decimos, ¿cuál es esa autopercepción realista? Y cómo se ve, cómo se escucha, cómo se siente, cómo huele esa percepción, autopercepción de mí, ese gusto a que sabe cuando nos ponemos en el espacio de aprendiz. Y muchas veces lo que vemos, lo que sentimos, lo que olemos, lo que escuchamos de nosotros mismos, como seres dispuestos en el aprendizaje, no es muy agradable. ¿Sí? No es muy agradable. Y por eso quiero invitarlos a que nos vayamos, compartir, compartir, compartir este cuadrito. ¿Sí? Porque en esa autopercepción realista, cuando iniciamos el proceso de aprendizaje, pasamos por unos estados. Y hablamos de un estado de confusión, de frustración, de impaciencia y de inseguridad, entre otros. Quiero que identifiques cuando te has retado a aprender algo nuevo, que no es tu fluidez, o sea, no, como que no fluyes aún porque no tienes las prácticas recurrentes para que ya estés en por lo menos un competente. Entonces, es como que nos sentimos de una manera torpes en ese proceso de aprendizaje. Es como que quisiéramos que nos saliera como expertos, pero estamos en ese proceso. Esa confusión, esa frustración, esa impaciencia, esa inseguridad, muchas veces hace que nos quitemos de las prácticas que nos van a llevar a ese avanzado y a ese competente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacemos una percepción de nosotros mismos y creamos un marco, un contexto realista que nos paraliza, que nos da miedo.
que nos deja impacientes, ¿sí? Y esa percepción es la que necesitamos empezar a transformar, a aprender a transformar para disfrutar el camino de aprendizaje. Y la metacognición nos va a ayudar a eso, a desarrollar esa confianza, porque cuando nosotros logramos salir de ese estadio y aceptar que cuando estamos iniciando un proceso de aprendizaje de algo que no tenemos la experticia, nos lleva a espacios tanto emocionales como fisiológicos, ¿sí? Ya vamos a ver qué sucede dentro de esa intención. ¿Y por qué lo vinculamos? Porque es que somos seres integrados, ¿sí? Nuestro espacio verbal, nuestro lenguaje, está totalmente conectado con nuestra emoción. Dependiendo de la emoción que nos habita en ese momento, entonces hacemos un marco de la realidad en la que vivimos y llevamos el lenguaje, tanto corporal como verbal, ¿sí? Es el lenguaje que muchas veces primero hacemos en nuestras conversaciones personales y luego lo ponemos en las conversaciones públicas. Eso nos va llenando de autoestima, ¿cierto? Entonces podemos decir, en ese marco que hago, digo, aún me queda mucho espacio por aprender, ¿sí? Me queda mucho espacio por aprender. ¿Qué deseo aprender? ¿En dónde está mi disposición para aprender? Ahora, nosotros podemos querer enseñar muchas cosas, pero si de la otra parte no hay una disposición al aprendizaje, mira, incluso podemos creer que estamos dando lo mejor dentro de lo que queremos enseñar, pero si no hay una disposición y si no estamos chequeando que la manera en la que nosotros estamos comunicando eso que estamos deseando incorporar en el otro. En los equipos de trabajo, por ejemplo, hay habilidades y competencias que se desarrollan en la práctica, pero debe haber una disposición. Hace unos días terminé mi certificación de mesa y bar. Y entonces, habían días que tenía una mejor disposición a ese aprendizaje. ¿Cuándo? Cuando habían prácticas. Cuando habían teorías era algo que a mí me costaba mucho, porque era sentarme a escuchar y me sentía impaciente, me sentía con ganas de salir corriendo, ¿sí? ¿Cuándo tenía más disposición? Cuando había la práctica. Entonces hay algo y es que a mí, dentro de la percepción en lo fisiológico, me gusta más aprender haciendo, ¿sí? Yo hago, luego busco la teoría y entonces integro el aprendizaje. ¿El profesor se dio cuenta de eso en mí? No lo sé, no lo sé, pero yo sabía que esa impaciencia y esas ganas de salir de ahí en ese momento tenían que ver con mi proceso de aprendizaje. Hay algo que yo no sé, que me gustaría ya tener una experiencia diferente, y entonces ahí dentro de mi propia decisión, dentro de tu propia decisión, viene este tema de autoestima, de decir, no es muy cómodo para mí esto, pero sé que lo necesito en mi proceso de aprendizaje. Entonces mi autoestima me va diciendo, me dice, sé que puedo aprender esto de esta manera y que lo necesito. Empiezo a hacer un contexto y un autojuicio, una autocrítica positiva en mi proceso de aprendizaje. ¿Por qué es positiva? Porque fortalece mi resultado, ¿sí? Hay decisiones en donde no queremos aprender algo o no queremos enseñar algo. Entonces, también se vale decir, esto no lo quiero aprender. ¿Quién lo sabe hacer para que lo haga por mí y lo haga mejor? Y es totalmente válido, porque llevar este camino lleva un tiempo y solo tú sabes si deseas ocupar tu tiempo en eso o no. Entonces van a haber momentos en donde ese principiante tú digas y tomes la decisión y en esa autoestima tengas la capacidad de decir, ¿me dispongo o no me dispongo al aprendizaje? Y vale, se vale. Identifica cuando necesites desarrollar habilidades y competencias en el lugar que lo necesites, si hay la disposición para eso. Y si no hay la disposición, respétalo. Hay que tener una mente abierta al proceso de aprendizaje, que es el 4 criterio que nosotros vamos a estar desarrollando hoy, complementando lo que es esta metacognición y aplicándola. ¿Para qué nos sirve? Hoy lo vamos a llevar a esa aplicación. Nuestros conocimientos nos enriquecen, entonces eso me ayuda
a ver esa percepción y ese punto de vista dentro del aprendizaje. Tener una mente abierta significa estoy dispuesto a que lo que creo que es, no es. Estoy totalmente dispuesto, abierto a que lo que creo que es, no es. ¿Por qué? Porque ahí viene un espacio de mundo. ¿Sí? Nos hacemos un mundo y parece que tuviera que ser de esa manera. Y muchas veces la manera en la que comunicamos la percepción de nuestro mundo, la percepción inconsciente o consciente de nuestro mundo, maltrata el espacio del aprendizaje. ¿Por qué? Porque aprendemos con otros. Aprendemos con otros. Si yo quiero disminuir este camino, me cojo de la mano de un experto, de un maestro o mínimamente de alguien cualificado y le doy la autoridad para que me acompañe, ¿sí? Pero si yo no tengo esa open mind, esa mente abierta para soltar aquello que creo que es la verdad absoluta, para colocarlo nuevo, pues va a ser muy complejo subir en ese camino. Cuando tú le das autoridad a alguien para que te acompañe en ese transitar, pues simplemente necesitas estar en espacios de confianza. Por eso ustedes ven en verde, dentro de lo que es nuestra frecuencia FM, emociones como la paciencia, la confianza. Yo confío en el proceso, confío en mí y confío en mi experto o en mi maestro. Si yo no confío en mi experto, pues simplemente suelta ese proceso de aprendizaje. Si yo no confío en mí dentro de ese proceso, pues entonces hago un proceso previo dentro del proceso de confianza. Empiezo a consolidar mi confianza. ¿Y cómo lo empiezo a hacer? Ah, bueno, lo empiezo a hacer desde la práctica. Me da miedo, sí, pero la primera oportunidad que la vida me dé de ponerme, me lanzo. Me lanzo porque la vida me está diciendo, ya es ahora. No va a salir experto, no va a salir experto, pero vas a pasar de principiante a principiante avanzado. Por lo menos vas a tener un primer resultado que vas a poder medir. No le temas a echarte al agua cuando estás en esos procesos de aprendizaje. Y eso tiene que ver con un espacio de autoestima y de apertura al lanzarme al agua. Y lo que es la relajación en el sentido de acepto que estoy en mi primera etapa, estoy siendo un principiante. Y lo declaro, mira, estoy en un proceso como principiante, estás dispuesto, dispuesta a practicar esto, vas a tener un beneficio por estar siendo practicante, ¿sí? Vas a tener un beneficio, ganas tú y gano yo. No vas a pagar lo que paga un cualificado, con un cualificado, pero vamos a aprender juntos en esta experiencia, ¿sí? Vamos a crecer juntos y ten la plena seguridad que en ese momento en el que tú te lanzas desde esa honestidad con el otro va a dar contigo absolutamente todo para que funcione, para que funcione. Confianza en ti, en el proceso y en quien te está acompañando. Fundamental. Y entonces ahí hay un espacio de relajación porque digo, ok, sí, estoy sintiendo la confusión porque estoy queriendo colocar algo nuevo en algo totalmente desconocido. Y me frustra porque siento que me voy a equivocar y no tenemos una armonía con el error. No tenemos una armonía con el error, pero poco a poco vamos a ir avanzando para que esa impaciencia y esa inseguridad se transforme en paciencia, confianza, asombro. Y disfrútense el asombro en el aprendizaje. Porque es que te asombra tus mismos resultados. De eso que tú creías en tu escenario y en tu marco, ¿sí? En ese marco en donde tú creías que no era posible, tú entras en un espacio de asombro porque tú dices, wow, sí es posible. Sí es posible. Y la perplejidad en esa emoción que poco acceso tenemos y que muchas veces ni siquiera nombramos, ese estado perplejo de gozo y de fluidez, pues te llevan a que digas, ah, brutal, brutal. Empiezas a salir y empiezas a sentir esa ambición. ¿Cómo sabes que estás pasando de principiante a principiante avanzado? Porque estás sintiendo esa ambición, esa serena ambición de logro, esa sensación de si es posible y es posible de manera serena. Porque cuando nosotros simplemente pensamos en el logro y pensamos en el resultado de manera neta, ¿sí? Pues estamos entrando en un espacio de reacción,
Estamos entrando en un espacio de reacción porque nos estamos alejando de esa serenidad que nos integra en esa plenitud de vivir, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de iniciar este proceso, pues tenemos que ver disposiciones. ¿Cuáles son esas disposiciones en las cuales nosotros vamos a consolidar esa percepción realista de aceptación de dónde estoy en el proceso de aprendizaje? ¿Cómo voy a vincular el fortalecimiento de mi autoestima? Y eso es lo que hoy los invito a que hagamos en el pilar del lenguaje. Consolidar nuestra autoestima, porque ya esa autopercepción realista, es decir, sí acepto que soy principiante y que tengo la competencia y la habilidad para avanzarlo, eso tiene que ver con mi autoestima. Sí puedo, sí soy capaz. Y eso es lo que hoy les invito a que hagamos, ¿sí? En esa disposición al aprendizaje, en esa apertura. Entonces, bueno, no, les voy a compartir qué sucede en nuestro cerebro a nivel. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando, qué sucede en nuestro cerebro? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando hay un suceso? Listo, yo quiero aprender algo, me doy cuenta que estoy en un espacio de incompetencia consciente. Incompetencia consciente, es decir, sé que hay algo que no sé. Esto no lo sé. No sé cómo materializar y monetizar mi talento. No sé cómo generar más ingresos. No sé cómo mejorar mi relación de pareja. No sé cómo mejorar la relación conmigo mismo. Todo aquello que hoy no has logrado en tu vida no es porque no lo puedas hacer ni porque no se te dé la gana. Bueno, puede ser que aún no se te dé la gana y tú digas, ¿sabes qué? Hoy no se me da la gana de tener esto en mi vida. Sé que no lo tengo, pero no es tan importante como para decir, hoy acepto que no sé hacerlo. ¿Sí? Lo que hoy no se ha materializado en tu vida es porque hay un proceso de aprendizaje de una u otra manera y posiblemente tú digas, tengas que llegar a esa apertura para dar desde la humildad una declaración de ignorancia. Y no sé por qué a la gente le cuesta tanto aceptar la ignorancia. En estos días le decía a mi hijo, le decía, sí, es que esto tiene que ver con mi ignorancia. Me dice, mamá, tú no eres ignorante. Le digo, sí, yo soy ignorante. En este dominio estoy en un espacio de ignorancia. Y le costaba. Y sí, aceptar tu espacio de ignorancia es un poder demasiado grande. ¿Por qué? Porque te permite decir, me interesa aprenderlo. Y si me interesa aprenderlo, ¿para qué lo voy a aprender? ¿Cuál es la intención para aprenderlo? Tengo la disposición y el tiempo para aprenderlo y me va a impactar aquello que hoy estoy comprometido en mi vida. Porque puede ser que sí o no, pero es que ni siquiera nos hacemos esas preguntas, ¿sí? Yo entré en un espacio de querer aprender y aprender, aprender, hasta que tuve que parar y decir, espera un momentico, ¿esto que quiero aprender me lleva al lugar a donde deseo llegar? ¿Me apalanca para hacerlo allá? ¿Tengo el tiempo y estoy dispuesta a esperar ese tiempo de esa escala de aprendizaje para hacerlo? ¿O creo un equipo con personas que ya lo sepan hacer? Expertos, que me disminuyan el tiempo. Me va a costar un poquito más, pero me van a dar tiempo. ¿No lo preguntamos? Mira, yo te aseguro que la mayoría de veces ni siquiera nos preguntamos para qué entramos en algunos procesos de aprendizaje. Te lo puedo asegurar. Y tenemos cantidad de cartoncitos por ahí que nunca utilizamos esos procesos de aprendizaje y se quedaron en mera información. Y entonces eso no tiene sentido porque ahí es donde nos volvemos obesos mentales y queremos más, más, más. Y lo que estamos buscando es llenar la inseguridad de querer pretender que con lo que tenemos no somos capaces de llegar a X lugar. ¿Sí? Cuando nos damos cuenta que consolidando nuestra seguridad, vamos a colocar lo que ya tenemos. Mira, lo que ya tienes es neutro, perfecto y necesario. Con eso ya sales al mundo. Entonces, en esos sucesos externos empiezan nuestros filtros. Pasa algo de lo que yo me imaginé que era en mi mundo, ¿cierto? En ese marco de mundo sucede algo de lo que yo no estaba esperando que sucediera, ¿sí? De lo que quisiera que fuera, pero como la vida no es como yo quiero, sino que la vida es y sucede,
¿cierto? Entonces llegan esos momentos interrumpidos en donde se sale de tu realidad. Y en ese proceso, tu mente inconsciente y consciente empiezan a jugar. Y empieza primero a haber un espacio de filtros, en donde nosotros omitimos, generalizamos y distorsionamos, ¿qué? La información. Por eso hay que tener tanto cuidado con lo que nosotros recibimos y damos en el momento en el que tenemos una percepción de algo, porque eso maltrata las relaciones de una manera impresionante, ¿sí? Hay que reconocer que estoy comunicando desde mi percepción, teniendo en cuenta el cuidado del otro, porque hay afirmaciones que tú haces en donde estás omitiendo, en donde estás generalizando, pero lo peor, en donde estamos distorsionando. Por eso, todo este espacio del aprendizaje en el lenguaje es tan importante, porque ahí también hacemos metaprogramas, que fue lo que vimos en lo que fue el espacio de metacognición. Entonces, hay una programación, y lo vimos también en el entrenamiento de 9 lenguajes del amor, que me lleva a fortalecer mis valores, mis creencias y mis expectativas. Y con todos estos filtros, entonces viene una representación interna inconsciente, en donde hay un estado interno que me lleva a una provocación emocional. Por eso la práctica de todo el modelo que vimos este mes en el pilar de las emociones es tan importante. Porque ahí, con esa emoción, mi fisiología empieza a jugar un papel sumamente importante, que me dispone a la acción o que me limita en esa acción. Y con eso empiezo a desarrollar una conducta verbal y no verbal. Por eso la conciencia tiene que ver con esa capacidad, ¿sí? Con esa capacidad de identificar, ¿sí? Mis pensamientos, mis emociones, mis acciones, pero sobre todo el impacto que esto tiene en mis comportamientos. El impacto que tienen en mis comportamientos, el impacto conmigo y el impacto con el otro. Un abrazo gigante, nos vemos mañana, poderoso día para ti. Recuerda, estamos modo selfie.